Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es la integral, ¿vale? También conocida como antiderivada. ¿Vale? Ustedes ya en su curso anterior por parte de cálculo diferencial ya vieron cómo poder calcular una derivada, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre cómo calcular una derivada común, ¿vale? Sencilla. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos 3x cuadrada, ¿vale? Entonces, si nosotros la derivamos, ¿vale? Nosotros la vamos a tener como una función y igual a 3x cuadrada. Entonces, cuando nosotros nos involucramos con una derivada, quiere decir la derivada, por ejemplo, una fórmula que vamos a utilizar aquí es igual a cu igual a c por la derivada de u con respecto a x, ¿vale? Y otra fórmula que podemos utilizar es la derivada con respecto a x de u a la n es igual a n u a la n menos 1, ¿vale? Esta es la fórmula que nosotros vamos a estar utilizando, ¿vale? Entonces, si nosotros comenzamos a hacerlo de una manera mucho más rápida, vamos a tener que el 3, ¿vale? Va a pasar de manera directa multiplicando a la derivada de u, y u nosotros la identificamos como x cuadrada, ¿vale? Entonces, x cuadrada es u a la n, quiere decir que pasamos a la n que vale 2, que es el exponente, y colocamos u, el cual es 2 menos 1, ¿vale? N menos 1, y queda con potencia 1, ¿vale? Entonces, esto será igual a la derivada de y con respecto a x, ¿vale? Porque yo estoy derivando la función y lo estoy haciendo en función de esta x, ¿vale? Por eso colocamos la derivada de y con respecto a x. Entonces, si nosotros lo colocamos como resultado, la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a 6x, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar utilizando aquí para poder dar como introducción a nuestra integral? Muy sencillo. Lo que tenemos aquí es la derivada. Y debemos, para poder utilizarlo en nuestras integrales, nosotros necesitamos el diferencial. Y el diferencial es muy sencillo de obtener, ¿vale? Entonces, este de aquí, a partir de nuestra derivada, nosotros podemos obtener el diferencial. ¿Cómo lo obtenemos? La derivada con respecto a x, ¿vale? Está dividiendo, pasará multiplicando. Entonces la derivada de y es igual a 6x por la derivada de x. Y esto es lo que nosotros tendremos como nuestro diferencial, ¿vale? Esto es muy importante, dado que en el tema de la integral nosotros estaremos teniendo algo llamado cambio de variable, cómo vamos a poder completar una función, ¿vale? Entonces esto es muy importante tenerlo muy en cuenta para poder tener nuestra introducción, ¿vale? Entonces, una vez que ya podemos diferenciar entre derivada y diferencial, vamos a ver cuáles son las propiedades que tenemos de la integral. Ok chicos, las propiedades que nosotros vamos a tener en cuanto a la integral es que vamos a representarla con una S que es un poco alargada, como si fuera una pequeña serpiente, la función y su diferencial, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros teníamos anteriormente, teníamos que la derivada de y es igual a 3x diferencial de x, ¿vale? Esto es lo que nosotros colocaremos en nuestro signo de integral, ¿vale? Entonces, este signo es de integración, ¿vale? Se lo vamos a estar conociendo, ¿vale? De esta manera, quedando 3x diferencial de x, ¿vale? F de x es la función integral, ¿vale? Y nosotros esto lo vamos a estar leyendo, la integral de f de x diferencial de x. Así es como vamos a estarlo leyendo. De x es nuestro diferencial, ya lo vimos. El más c es una constante de integración, ¿vale? Vamos a ver por qué existe esa constante de integración, ¿vale? Entonces, de manera general, la integral de f de x diferencial de x es igual a su primitiva, que es f de x, más la constante de integración, ¿vale? En todas las integrales que nosotros estemos realizando, siempre vamos a tener una constante de integración, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Antes de entrar de lleno a lo que son cada una de las fórmulas de manera general, de manera básica,
que nosotros estaremos teniendo para poder resolver integrales, vamos a ver cómo es que vamos a ir colocando cada uno de los pasos, ¿vale? Esto lo voy a hacer de manera un poco más rápida antes de pasar a la manera detallada, ¿vale? Solo para que podamos observar por qué existe C, que es nuestra constante de integración. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la derivada de alguna función. Vale, entonces vamos a tener que tenemos a y igual a 2x cuadrada más 3x menos 5. Vale, yo voy a estar teniendo esta función. Si yo la derivo, quedaría la derivada de y con respecto a x, quedaría 4x más 3. Vale, esa sería nuestra derivada. Entonces, si queremos nuestro diferencial, quedaría como la derivada de y es igual a 4x más 3 diferencial de x. Vale, entonces esto es lo que nosotros vamos a estar integrando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, vamos a colocar el signo de integración en ambos lados. Vale, la integral de 4x más 3 diferencial de x. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vale, faltó paréntesis. Aquí en automático eliminamos la derivada con la integral porque son operaciones contrarias. Entonces aquí tenemos a y igual. Ahorita vamos a ver cómo vamos a aplicar cada una de las fórmulas para resolver este tipo de integrales, así que lo voy a hacer un poco más rápido. La integral de 4x me da a 4x cuadrada entre 2 más 3x, ¿vale? Más c. ¿Vale? Entonces, y es igual, aquí lo dividimos el 4 entre 2 y me da 2x cuadrada más 3x más c. ¿Vale? Este sería el resultado de nuestra integral. Entonces, como son operaciones recíprocas, yo necesito obtener exactamente lo mismo. Y me doy cuenta que obtengo 2x cuadrada, 3x, 3x. Pero el problema es que cuando tengo una constante, al derivar una constante en automático me da a 0. Entonces yo al integrar una función la cual ya fue derivada, no me es posible a mí poder decir que es un 5, porque da igual si fuera un 5, un 9, un 15, 25, cualquier número, ya sea positivo o negativo como en este caso. Por ello es que siempre se añade una constante de integración, ¿vale? Para que nosotros podamos indicar que aún está sumando algo, o quizás no está sumando nada y es un 0, pero no tenemos la certeza de poder saberlo. Entonces, por ello es que existe esa constante de integración. Vale, entonces, ahora vamos a pasar a las fórmulas básicas que vamos a estar teniendo para realizar nuestras integrales. Ok, chicos, lo que nosotros vamos a ver son fórmulas de la integral indefinida. Vale, entonces, para ello nosotros vamos a comenzar colocando la fórmula, un ejemplo, siguiente fórmula, otro ejemplo, ¿vale? De cómo es que vamos a estarlas utilizando. Vale, entonces, la más básica que nosotros vamos a tener, cabe resaltar que yo voy a estar utilizando la letra U para indicar nuestra función, ¿vale? Yo voy a estar ocupando la letra U, ¿vale? Entonces, vamos a también a ver cómo es que vamos a estar haciendo ese pequeño cambio para que no podamos llegar a confundirnos. ¿Vale? Yo voy a tener la integral de la derivada de u y esto me va a dar como resultado a u más c, ¿vale? Más mi constante de integración. ¿Cómo puedo ver yo esta fórmula como algún ejemplo? Por ejemplo, yo voy a tener la derivada de x nada más. Entonces, de acuerdo a mi fórmula, tengo el signo, tengo el diferencial, la constante, bueno, la literal en la cual yo estoy haciendo mi diferencial. Entonces, aquí me dice que tomo la u, en este caso yo solo tomo x, más mi constante de integración. Y con eso finalizo mi primer ejemplo, ¿vale? Lo mismo diría si en lugar de x yo tuviera y, sería a y más mi constante de integración, ¿vale? Y con esto nosotros obtenemos nuestro resultado. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si yo quiero comprobar que es correcto? Bueno, entonces yo tengo aquí y más c y vamos a derivarlo. ¿Vale? Yo aquí tengo mi función z, por así decirlo,
diferencial de z con respecto a y, porque es la que tengo aquí, ¿vale? Y, pues simplemente me va a dar a 1, ¿vale? Y la constante de integración, como es una constante, nos da automáticamente a 0. Entonces, derivada de y está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, la derivada de z es igual a la derivada de y. Nos dio exactamente lo mismo que nosotros tenemos aquí adentro. Entonces, si yo quiero comprobar que mi resultado es correcto, solo basta con derivarlo, ¿vale? Ya sabemos cálculo diferencial, entonces vamos a derivarlo y nos da nuestra función inicial, ¿vale? Esta es nuestra primera fórmula que vamos a estar abordando. La siguiente fórmula que vamos a estar teniendo es, vamos a tener una constante, ¿vale? En este caso, para no confundirnos con la c que colocamos en los resultados, pues vamos a utilizar una letra k, ¿vale? Que multiplica la derivada de u, y esto yo lo voy a poder transformar de la siguiente manera. Si yo tengo una constante, esto yo lo puedo sacar de nuestro signo de integración, ¿vale? Quedándome solamente con nuestra diferencial dentro de nuestro signo de integración. Entonces, una vez que yo tengo esto, aplico mi fórmula anterior, porque si se dan cuenta, esto es lo mismo que cuando les coloqué la integral de la derivada de u es igual a u más c. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vale? Por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo para ver cómo vamos a resolver. Digamos que tenemos que integrar 3 derivada de x. ¿Vale? Entonces, aquí yo voy a tomar que k, que es mi constante, es este número, lo saco del signo de integración y me queda solamente dx. Entonces, este 3 va a multiplicar a lo que yo obtenga de esta integración. ¿Vale? Entonces, aquí sabemos que solamente quedaría a x, ¿vale? Porque quito este y este y me queda solamente la x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Multiplico 3 por x, me da a 3x, y ya hasta que yo haya terminado de realizar mi integral, añado mi constante de integración, ¿vale? Y con eso finalizo mi ejemplo, ¿vale? Digamos que ahora tenemos 5 derivada de x. Ahora mismo saco el 5 de mi signo de integración, tengo de x, y el 5 multiplicará, ¿vale? Porque recordemos que esto me va a dar a u, en este caso, mi x. Este es igual a 5 por x, 5x, y al final añado mi signo, mi constante de integración, ¿vale? Con esto finalizamos nuestra segunda fórmula. Vamos por la siguiente. Ahora vamos a tener nuestra fórmula, que es de la siguiente manera: u a la n derivada de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más n. ¿Vale? Esta es la siguiente fórmula que nosotros vamos a estar teniendo. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poderla aplicar? Por ejemplo, vamos a tener la integral de x al cuadrado, ¿vale? Diferencial de x. Digamos que esta es la función que nosotros vamos a calcular. Primero, vamos a identificar quién es n. N es el exponente y es un 2. N igual a 2. En este caso, u es la letra que yo tenga con ese exponente. En este caso es x. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo tengo, simplemente sustituyo. U en este caso es x a la n más 1, que sería 2 más 1, entre n más 1, 2 más 1. Este es igual a x al cubo entre 3. Y una vez que yo ya reduje, ya solamente me falta un paso, más c. Y de esta manera queda resuelta mi integral. ¿Vale? Entonces, vamos con un ejemplo un poco más complejo, ¿vale? Ahora vamos a decir que tenemos la integral y vamos a tener, por ejemplo,
2x más 1 elevado al cuadrado diferencial de x. ¿Vale? Vamos a decir que este es un poco más complejo, pero realmente no lo es. ¿Y por qué? Porque seguiremos ocupando esta fórmula. ¿Cómo la vamos a estar utilizando? Muy sencillo. Vamos a utilizar algo llamado cambio de variable. Este cambio de variable a mí me va a estar ayudando para poder hacer un poco más sencilla esta función, ¿vale? Porque bien, puedo desarrollar el cuadrado y obtengo el resultado, es válido, pero hay algo que me va a permitir a mí hacerlo mucho más sencillo. En este caso, si yo comparo mi fórmula con esta, n vale 2, pero en este caso u es en lo que está con el exponente, en este caso es 2x más 1, ¿vale? Que es esto que está aquí, ¿vale? Esto es mi u. Entonces, ¿qué me falta? Encontrar la derivada de u, ¿vale? En este caso, la derivada de esta u, pues es de u. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar u. ¿Qué quiere decir? Derivar esto. La derivada de 1 me da 0 y la derivada de 2x me da a 2. ¿Vale? Entonces, aquí yo tendría la derivada de u con respecto a x, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para obtener mi diferencial? Pasarlo multiplicando. Entonces, mi du es igual a 2 derivada de x, ¿vale? Esto es lo que yo debo de tener presente aquí, pero no lo tengo. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? ¿Vale? Yo tengo el de x, que está aquí, pero me falta este 2. ¿Cómo puedo yo colocarlo ahí sin necesidad de que yo modifique toda la integral? Muy sencillo. Voy a poner el símbolo de integración y en lugar de este 2x más 1 voy a colocar la letra u. N queda normal al cuadrado y yo añado, porque du es 2 derivada de x. Vale, lo tengo de esta manera. Lo único que hice fue cambiar para poder hacerlo más sencillo, ¿vale? Esto se le llama cambio de variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo coloqué aquí un 2, lo que voy a hacer es colocar su recíproco afuera, ¿vale? El recíproco, acuérdense que es una de las propiedades de los números naturales, el recíproco multiplicativo, ¿vale? Si yo multiplico 1/2 por 2, 2 por 1 me da 2, y 1 por 2 me da 2, 2 entre 2 me da 1. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es multiplicar por 1, ¿vale? Entonces, hasta aquí no hay ningún problema. Entonces, como ya completamos, porque esto se le llama completar la derivada, perdón, la integral, yo ya puedo aplicar de manera directa este ejercicio. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Como yo ya aquí esto fue a completarlo y no es una constante que yo tenga aquí, u cuadrada sería a u a la 2 más 1 entre 2 más 1 y lo que me resulte multiplicarlo por 1/2, que es este que está aquí afuera, ¿vale? Entonces yo aquí tendré u a la 3 entre 3 y lo voy a multiplicar por 1/2, multiplico directo, u a la 3 entre 6, 3 por 2 me da 6. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cambiar de nuevo la variable. U es 2x más 1 y coloco 2x más 1 al cubo entre 6 y añado mi símbolo, perdón, mi constante de integración. Y con esto finalizamos nuestro ejercicio, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Si tenemos solamente la función, podemos aplicar de manera directa, pero si tenemos paréntesis, debemos completar nuestra integral. ¿Qué pasa si yo aquí tengo una constante? ¿Vale? Por ejemplo, 6x al cubo. Vamos a dejarlo al cuadrado, ¿vale? Algo sencillo. Diferencial de x. En este caso, a diferencia de aquí
sale esta constante en base a que nosotros encontramos de u y sacamos recíproco. En este caso, en el ejercicio, de manera directa tiene el 6. Aquí lo único que tenemos que hacer es sacarlo de nuestro signo de integración. 6 integral de x cuadrada diferencial de x. Y procedemos con nuestro procedimiento que hicimos de este lado. ¿Vale? Entonces quedaría al 6 multiplicando a x a la 2 más 1 entre 2 más 1. 6 que multiplica a x al cubo entre 3. Quedaría 6x al cubo entre 3. Y si dividimos 6 entre 3 nos da 2. 2x cúbica más 0. ¿Vale? Si se dan cuenta, esa es la diferencia que tendremos entre esta y esta. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado. Si tiene paréntesis, la completamos. Y si no los tiene, lo podemos sacar de nuestro signo de integración. ¿Vale? Entonces, vamos por nuestra siguiente fórmula. Nuestra siguiente fórmula es si tenemos, por ejemplo, u más v menos w, y esto multiplicado por la diferencial de x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Lo que vamos a hacer aquí es que como tenemos paréntesis, ¿vale? La diferencia que vamos a tener con nuestro ejemplo anterior es que esta es una potencia 1. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos potencia 2, 3, 4, 5, a partir de 2 hacia adelante, ocupamos el de completar nuestra integral, pero en este caso no. Como solamente el paréntesis tiene exponente 1, yo puedo separarlas teniéndolo de la siguiente manera. La integral de u derivada de x más la integral de v derivada de x menos la integral de w derivada de x. ¿Vale? Si nos damos cuenta, el de derivada de x multiplica du y queda junto. Queda junto. Multiplica v y multiplica w. Y cada uno tendría su propia integral. Por ejemplo, vamos a tener la integral de 3x cuadrada más 4x menos 5 diferencial de x. ¿Qué es lo que voy a tener? Coloco la integral 3x cuadrada y de x, ¿vale? Porque multiplica. Después el signo más, la integral 4x diferencial de x. Luego viene signo menos, integral a 5 y lo va a multiplicar diferencial de x. ¿Vale? Se fue con cada uno y cada uno tiene su propia integral. ¿Vale? De acuerdo a las fórmulas anteriores, aquí sacamos el 3, integral de x cuadrada diferencial de x, más, sacamos el 4, integral de x, menos 5 de x. ¿Vale? Haciendo los procedimientos que ya hemos visto anteriormente, vamos a tener que este quedará como 3 que multiplica a x cúbica entre 3, más 4 que multiplica a x cuadrada sobre 2, menos 5 que multiplica a x. ¿Vale? Esos procedimientos de cómo obtenemos eso ya los estuvimos viendo en los ejercicios anteriores. Y quedaría como 3x cúbica entre 3, más 4x cuadrada entre 2, menos 5x. Entonces, para poder finalizar con nuestro ejercicio, 3 entre 3 me da a 1, quedándome solamente x cúbica, más 4 entre 2 me da 2, quedándome 2x cuadrada, menos 5x. Y le añado mi constante de integración. Y de esta manera resolvemos cuando tenemos un paréntesis con una potencia 1. ¿Vale? Vamos por nuestras siguientes dos fórmulas, que al igual que estas, son bastante sencillas. Las siguientes fórmulas son las siguientes. Tenemos la integral de derivada de u dividiendo a u, ¿vale? Esto es igual al logaritmo natural de u más c. ¿Cómo podemos encontrarnos una integral que pueda darnos un resultado así? Por ejemplo, yo voy a tener la derivada de x entre x. Entonces, al saberlo de esta manera,
¿vale? ¿Por qué nos dará el logaritmo natural de x y le sumamos nuestra constante de integración? ¿Vale? Por lo siguiente. Si nosotros lo colocamos por separado, quedaría a 1 entre x es igual, perdón, multiplicando la derivada de x, sería como x menos 1 derivada de x. Y si nosotros resolvemos esto con los procedimientos anteriores, quedaría x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1, quedando x a la 0 entre 0, dándonos 1 entre 0. Y esto es darnos un valor infinito, ¿vale? Por ello es que utilizamos el logaritmo natural, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos daría de resultado en este tipo de funciones, ¿vale? Otro ejemplo es que si tenemos la derivada de x entre 2x cuadrada más x menos 1, ¿vale? En este caso, como todo se encuentra debajo, si yo quiero subirlo, igual aparecerá con un signo negativo y nos estaría dando exactamente lo mismo. Entonces, para poderlo resolver, solo el logaritmo natural de 2x cuadrada más x menos 1 y nuestra constante de integración, ¿vale? Y finalizamos nuestro ejercicio, ¿vale? Este no lo vamos a poder aplicar si tenemos, por ejemplo, la derivada de x entre x al cuadrado, ¿vale? Porque aquí nosotros podemos tenerlo como x a la menos 2 derivada de x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 nos da a x a la menos 1 entre menos 1, dándonos solamente a 1 entre x, ¿vale? Negativo, ¿vale? Entonces, si tiene x cuadrada, no podemos aplicarlo de manera directa, pero si tenemos bastante y lo podemos englobar en un paréntesis con una potencia 1, entonces sí podemos aplicar el logaritmo natural, ¿vale? La siguiente fórmula que tenemos es e a la u diferencial de u. Esto nos dará exactamente lo mismo, eu más mi constante de integración. Por ejemplo, si yo tengo e a la x diferencial de u es igual, ¿vale? Yo voy a decir aquí que u es igual a x y la derivada de u con respecto a x es igual a 1, ¿vale? Entonces, si obtengo mi diferencial, sería de u igual a dx, ¿vale? Entonces, teniendo esto, yo sé que du es de x, aquí me equivoqué, es de x, ¿vale? Como du tenemos de x, como e sigue e y la u es x, ¿vale? Entonces, simplemente nuestro resultado sería e a la x más e. Y finalizamos, ¿vale? La siguiente, si nosotros tenemos que es la integral de e a la 2x diferencial de x, aquí hay que completar nuestra integral. ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo, nuestra u es nuestro exponente, 2x, ¿vale? Para evitarnos todo este punto del despeje y llegar a confundirnos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. La derivada de u, si nosotros derivamos 2x, simplemente nos va a dar 2 y añadimos dx, ¿vale? Y de esta manera podemos hacerlo mucho más sencillo. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Agregar un 2, ¿vale? 2 que multiplica e a la 2x y multiplica a diferencial de x. Entonces, afuera colocamos un medio. Y ya podemos aplicarlo de manera directa. Me daría a un medio que multiplica a e a la 2x y me daría a e a la 2x entre 2 más mi constante de integración, ¿vale? Esto es lo que me va a estar resultando. Ya lo que hicimos, 2x, obtenemos nuestra u, derivada de u es de 2x, de x es 1, 2 por 1 me da 2, y añado de x. Yo tengo de x, tengo el e a la 2x, que es mi e a la u, pero no tengo este 2, entonces yo lo añado y coloco su recíproco afuera, ¿vale? Y de esta manera puedo completar mi integral para esta función.
¿Vale? Entonces, estas son las fórmulas básicas que vamos a estar teniendo. Ahora vamos a proceder con las funciones trigonométricas. Ok, para las integrales de funciones trigonométricas vamos a estarnos basando en nuestro formulario que vamos a estar teniendo en la plataforma. Vale, entonces vamos a estar teniendo como primera fórmula la integral del seno de u diferencial de u es igual al menos coseno de u más e. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Vale? Muy sencillo. Vamos a tener, por ejemplo, el seno de 3x diferencial de x. Vuelvo a hacer lo mismo. U, en este caso lo que está dentro del paréntesis es 3x. Entonces mi diferencial de u, si yo derivo 3x, me da 3 y le añado diferencial de x. ¿Qué es lo que me falta? Añadirle un 3. Entonces lo que voy a hacer es su recíproco fuera del signo de integración y voy a tener 3, que es el que debo de añadir, seno de 3x diferencial de x. Y de esta manera ya está completa mi integral. ¿Vale? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Ya tengo el seno, tengo la u, que es 3x, y la derivada de u, que es 3 derivada de x, que es la que obtuvimos aquí. Entonces vamos a aplicarlo directo. Un tercio va a estar multiplicando, porque es el que está fuera de nuestro signo de integración, multiplica a menos coseno de u, y u es 3x. Los multiplicamos y quedaría menos coseno de 3x entre 3, y le pongo mi constante de integración. Y con esto finalizo mi ejercicio. ¿Vale? Como ven, es algo bastante sencillo. ¿Vale? Solo a manera de recordatorio, debemos de tener mucha atención en ver si debemos de completar nuestra integral o podemos utilizarla de manera directa. ¿Vale? Porque hay ejercicios, ¿vale?, que podemos tenerlo así. Nuestro ejercicio de manera directa nos da, por ejemplo, vamos a pasar a nuestra siguiente fórmula, que es la de coseno de u diferencial de u es igual al seno de u más e. ¿Vale? Hay ejercicios, por ejemplo, vamos a verlo con esta siguiente fórmula. ¿Qué nos pueden decir? Es 5 coseno de 5x diferencial de x. En este caso, si yo tengo a u es igual a 5x y la derivada de u es igual a 5 diferencial de x, ya no tengo aquí el 5 y el diferencial de x y tengo a u. ¿Vale? Entonces, en este caso, como no tengo yo que completar nada, ya está completo por sí solo, simplemente aplico la fórmula de manera directa, seno de 5x más e, y finalizo mi ejercicio. Vale, entonces, en las fórmulas que ustedes estén observando en el formulario y en base a los ejercicios que se tengan, hay que estar comparando siempre el ejercicio con alguna de las fórmulas, y la que más se le parezca o la que sea exactamente igual, como en este caso, pues ocupamos de manera directa, sustituyendo en el resultado que nos muestra la fórmula. Por el contrario, si tenemos que completar, será un procedimiento que va a añadir 2 pasos, ¿vale? Pero aún así, como ven, es algo bastante sencillo. ¿Vale? Entonces, las fórmulas de tangente, de secante cuadrada, de cosecante, que vamos a estar viendo posteriormente en los ejercicios, principalmente en la sustitución trigonométrica, podremos observar de una manera mucho más detallada cómo van a estar estando más extensas cada una de estas fórmulas. Entonces, por el momento vamos a dejarlo con estas fórmulas básicas, que son las que vamos a estar utilizando. Como ya les mencioné, les voy a mandar el formulario a la plataforma para que ustedes puedan observarlo y puedan realizar los ejercicios que se les colocarán a continuación. Vale, entonces con eso finalizamos nuestro tema de la integral indefinida y que tengan un excelente día. Bueno, chicos, esto ha sido todo respecto a este tema.
y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo, julioarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.